Aleluya. Bendice al Señor. Amén. Nosotros hacemos, los invito a que hagamos esa Shema, ese reconocimiento, para que realmente la Shema, voy a leer para los que están nuevos, está en Deuteronomio. ¿Qué quiere decir la Shema? Deuteronomio 6:4. Bueno, llegaron a Deuteronomio 6:4. Acá en Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, voy a leer del 6, dice, estos son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor su Dios me ordenó que les enseñara para que los pongan por obra en la tierra en la cual van a tomar posesión, para que todos los días de sus vidas, tú Israel y tus hijos, los hijos de tus hijos, teman al Señor su Dios y cumplan todos los estatutos y mandamientos que yo les mando a cumplir para que sus días sean prolongados. Dice, oye Israel, asegúrate de ponerlo por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y te multipliques, tal como el Señor tal como el Señor y Dios de tus padres te lo ha prometido. Y esta es la declaración de fe para aquellos que se reconocen el pueblo de Dios. Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, que está en hebreo. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa parte que dice, que acá está traducido como fuerzas, en realidad está hablando con todo, o sea, con todo nuestro esfuerzo, con todas las riquezas. Y cuando nosotros reconocemos que Él es nuestro Señor y Salvador, realmente las riquezas vienen en sobreabundancia. Hemos entendido de que, yo siempre hago esta broma, que es mejor dar que recibir, como si un boxeador preguntarle, ¿qué es lo que es mejor, dar o recibir? Dar. Esta declaración de fe es justamente la que hacemos nosotros, reconociéndonos pueblo de Dios. Nos ponemos, lo invito a mirando hacia el este, porque siempre tenemos, según lo que dice la Escritura, bendecir la ciudad de Jerusalén. Y lo decimos primeramente como está escrito ahí en hebreo. Dice, Shema Israel, Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad. Y lo decimos en castellano, que es nuestro idioma, en español. Escucha Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé es uno. Amén. Y antes que tomen asiento y ya para pasar a la enseñanza, el maestro Yeshua nos enseñó una oración para identificarnos. Jesús, ¿recuerdan cuando le preguntaron que le enseñaran a orar? Le dijo su discípulo. ¿Pero qué oración? La oración que los identifica como discípulos. Y esa oración es el Padre Nuestro. ¿Sí? Está en Mateo 6:9. Y lo rezamos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Amén. Bien eso. Ese júbilo es para Él. Y si va con un grito de júbilo, mejor. Los invito a que tomen asiento. Yo los invito a que busquen en su instrucción. ¿Por qué? Todos tenemos que tener una Biblia, y más cuando vamos a escuchar a alguien que predica. ¿Sabes para qué? Para que no te engañen.
para que no te hagan pasar, ¿cómo es? Gato por liebre. Vamos a ir al libro de Hechos. ¿Qué habla el libro de Hechos? ¿Alguien sabe qué es lo que cómo comienza y qué es lo que destaca? Habla de un Pentecostés. ¿Alguien ha escuchado hablar alguna vez de Pentecostés o Shavuot, que es en hebreo? Vamos, Pentecostés o Shavuot es el próximo 8 de junio, porque son... Eso, a ver, vamos. Vamos de nuevo, a ver. El próximo 8 de junio es Pentecostés, Shavuot. Dirá Eduardo, Ayelén, ¿qué le pasa a estos locos? Es que es divina locura, porque representa, o sea, ¿qué es lo que recordamos? Es la venida, primeramente, Shavuot o Pentecostés se celebraba mucho antes de lo que está escrito acá en Hechos 2. Se celebraba que fue la entrega de la Torá en el monte de Sinaí. Fue el contrato, fue el preámbulo de la constitución del reino de Dios. El decálogo, mal llamado 10 mandamientos, es el decálogo, porque son 10 palabras creativas. Esto era todo para que buscaran la Biblia lo que no tenían, y los que la tenían buscaran en Hechos para que leamos todos juntos. ¿Sí? Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a postrarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿De qué fueron llenos? Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados y decían, fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que lo oímos hablar en nuestra lengua materna? Aquí hay partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia. Y están los de Frigia y Panfilia, los de Egipto y los de las regiones de África, que están más allá de Cirene. También están los romanos que viven aquí, todos, tanto judíos como prosélitos, y cretenses y árabes, y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Todos ellos estaban atónitos y perplejos y se decían unos a otros, ¿y esto qué significa? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Hasta ahí llego. Fíjense que, como le decía, estaban reunidos justamente para, ellos era Shavuot, que quiere decir fiesta de las semanas. Eso lo podemos encontrar en Levítico 23. Ahí vemos que están estipuladas las fiestas de Dios. Porque cuando nosotros hablamos de Pesach, hablamos de, no sé, de Pesach, de panes y levadura, de Bikurim, de Shavuot, de Yom Teruah, Yom Kippur y de Sukkot, dicen, pero esas son fiestas judías. Los invito a los que están en la cámara que vean, vayan a su escritura y que vean si dicen que son fiestas para los judíos. Dicen, son fiestas ¿de qué son fiestas? De Dios. No dice que es para tal o cual persona. Es más, dice que la tenían que celebrar todo habitante que estaba, o sea, todos los que estuvieran cerca de Jerusalén, o todos que conocieran de la verdad, tenían que celebrarla. Bueno, ese Shavuot es lo que sucedió 40 días después que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto. Ustedes saben que el pueblo de Israel fue libre de Egipto por medio de mano poderosa del Eterno, fue liberado de Egipto, lo sacó con muchos milagros y prodigios, las 10 pestes, después
el otro, que para muchos es poca cosa, para mí es tremendo que un mar se te abra adelante. O sea que estás ahí, atrás del enemigo, a punto de cortarte la cabeza y de repente el mar se abrió y pasó todo el pueblo de Israel como si estuviese en seco. Y cuando el enemigo los quiso perseguir, murieron a causa de ese mismo mar. Todo eso algunos por alguna película de Hollywood o algo lo han visto, al menos si no lo han leído en la escritura. Tuvieron 40 días en el desierto, 40 días, y el Señor los llevó al monte Sinaí y ahí habló con Moshe y le dijo que todos se limpiaran, se purificaran, se santificaran, porque él iba justamente a hacer ese contrato matrimonial. Esa ketubá que los que se han casado bajo Jupá acá y han recibido la bendición, firman, porque más allá de lo que firmás dentro de las autoridades en el registro civil, nosotros hemos aprendido de lo que dice la Escritura que tenés que firmar un contrato delante de Dios y el hombre se compromete a ser proveedor de la mujer. Se compromete. Así que mujeres, cuando los que se han casado bajo que tú vas, cuando le haga faltar algo, decirle, vamos ante la autoridad celestial. Ojo, que no es cualquier juez, es Dios el que te va a juzgar. Así que vos verás si cumplís con lo que dice la que tú vas. Mira, se puso rojo Federico. Bueno, Shavuot, entonces, de acuerdo a lo que dice ahí, Shavuot vendría siendo el retorno de ese fuego perdido. Porque en el monte Sinaí dice que fue un fuego, un tremendo fuego, trueno, que se escuchó la voz audible del Eterno, dando justamente ese decálogo. Nosotros ahora, ¿qué es lo que hace en este tiempo? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Es recordando justamente ese Shavuot. Es una cita en el tiempo profético. Las fiestas de Levítico 23 son citas divinas. ¿Qué quiere decir cita divina? Son citas que Dios hace con vos. Así como es que tenés que hoy congregarte, te llama, después lo leen, van a Levítico 23, anoten los nuevos, y fíjense qué dice. La primera orden es que te tenés que congregar en Shabbat, o sea, este día. Después siguen las distintas fiestas. Este es un tiempo Pentecostés, no estamos, ya le dije, recién va a ser el 8 de junio, son 50 días para volver a ese fuego original, 50 días. Y nosotros hemos entendido que también está acá en la orden en Levítico, es contar desde, desde Pesaj. Pesaj, ¿qué es lo que significa? Es la famosa Pascua, pero en realidad no es la Pascua que conocimos, o que tal vez ustedes conocen. Pesaj tiene una fecha exacta. Yo a una persona le dije, ¿sí no te parece raro? Le digo, ¿vos qué día cumpliste los años este año? Pues ya cumplí los años. El jueves. ¿El año pasado también lo cumpliste jueves? No, me dice. ¿Y el anterior también fue el jueves? No. ¿Y el año que viene toca jueves? No. Y entonces, ¿cómo puede ser que celebremos siempre las Pascuas jueves y viernes? Siempre el viernes crucifican a Jesús. ¿Cómo puede ser? ¿No se han puesto a pensar eso? Pesaj tiene una fecha. Es el 14, a los 14 días del primer mes, porque si ustedes van a Éxodo, cuando el pueblo de Israel fue libre, el Eterno le dice a Moshe, contarás desde del mes de Abib o Nisan como el primer mes del año. Después Pesaj, cuando dice que mató al cordero, fue 14 días después, o sea, los 14 días del mes de Nisan. Por eso nunca puede coincidir siempre un viernes, el día que fue crucificado Jesús. Pónganse a pensar. ¿Nos mintieron? Y sí, y no han mentido tantas cosas. Pero bueno, eso dejémoslo para después. Yo quiero hablar ahora de esto, de lo que es el Espíritu Santo, de lo que es ese fuego, de lo que dice Jeremías 31:33. Hechos 2:1 nos dice
cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban? O sea que para que ese Espíritu Santo de Dios esté en nosotros, tenemos que estar unánimes juntos, ¿sí? O sea, este no es un detalle litúrgico, o sea, de un momento de reunión, de oración. El término griego de Pentecostés es 50 y justamente en hebreo se reconoce como Shavuot, la fiesta que conmemora justamente la entrega de la Torá en el Sinaí. Lo que estaban haciendo esos 120 estaban em, esperando a conmemorar, como lo hacían todos los años, la entrega de la Torá en el Sinaí. Pero este año fue diferente, cuando Yeshua murió, cuando Jesús murió, porque ahí fue entregado el Espíritu Santo. Éxodo 19, 20, el Eterno quiso descender en fuego sobre el pueblo y hablarle directamente, ¿o no? Y el pueblo tuvo miedo, ¿sí? ¿Qué le dijo? Rechazó esa intimidad, le dijo a Moshe, no, andá vos a escucharlo y después venir y nos decir a nosotros las cosas. Eso, después lean Éxodo 20. Rechazó esa intimidad. Dios quiso hablarle a su pueblo, le quiso hablar, es como que ahora te quiere hablar a vos y vos le decís, no, 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 que le hable al pastor y que el pastor nos diga a nosotros. Fue algo así. Tuvieron temor de escuchar la voz de Dios. Pero ¿saben por qué? Porque no se habían santificado como fue la orden del Mesías, de Moshe. El corazón de Israel estaba endurecido y eso causó el temor. Un corazón endurecido siempre tiene temor, aunque dice, pero si está endurecido, no está endurecido para la revelación de la palabra de Dios, pero en sí es, siempre es blanco de todo temor, de todo lo que sucede, tenés miedo. Tenés miedo no sé, ves cruzar un gato negro y te da la vuelta por la otra cuadra porque viste un gato negro. O sea, una escalera y capaz que no querés cruzar porque decís que no te va a casar. Algunos siguen cruzando a ver si es cierto. Pero eso no es temor. O temor de que te muera, temor que se te muera alguien, temor. Eso es porque es causa de un corazón endurecido, un corazón que no deja que el Espíritu Santo lo llene. O sea, no podían sostener la voz, no podían escuchar la voz del Eterno en su interior. Por eso prefirieron a Moshe que intercediera. Porque cuando la voz de Dios llega a tu interior, como que te desestabiliza un poco en tu forma de pensar y te dicen, ay, estoy tan errado. Y eso es lo que pensaron esta gente. Dice, no, mejor para seguir con mi vida y como yo quiero, andamos Moshe a escucharlo. Dejemos a Moshe que lo escuche y que él nos vaya diciendo. Y nosotros, de acuerdo a lo que él dice, hacemos lo que queremos. Eso fue la historia de los 40 años del pueblo de Israel dando vuelta en el desierto. ¿Por qué tuvieron 40 años? Porque no quisieron escuchar la voz en su interior, sino ellos automáticamente, si ellos, cuando Dios le quiso hablar, lo hubiesen querido escuchar, pasaban a la tierra prometida. No sé si están escuchando con su espíritu. O sea que cuando nosotros nosotros no queremos escuchar o nosotros nos negamos a escuchar la palabra de Dios, retrasamos el tiempo para que nosotros podamos entrar a esas promesas prometidas por el Eterno, por cada promesa. No podemos ver el cumplimiento de las promesas a causa de nuestra dureza de corazón. Lo que debía ser fuego en sus corazones, o sea, esa palabra, fíjense que dice, se recuerda justamente en esa fecha la entrega de la Torá 50 días después de Pesach, pero no fue la entrega de las tablas de piedra, fue la entrega de la Torá, fue audible. La primera intención del Eterno fue hablarte al oído, susurrarte al oído, y el pueblo lo rechazó por dureza de corazón. O sea que por algo, yo mientras leía esto, digo, por algo, en dónde, o sea, le quiso hablar al corazón, no lo escucharon. ¿En dónde escribió lo que le estaba hablando al corazón? ¿En dónde? ¿No se dan cuenta de algo?
Es porque ellos tenían un corazón de piedra. Por eso, porque la podrían haber escrito en una madera. ¿Por qué en una piedra? Porque ellos tenían ese corazón de piedra. Hechos 2, ese fuego finalmente retorna. En Hechos 2, ese fuego que estuvo en el monte de Sinaí retorna, pero no sobre un monte, sino sobre los discípulos. Recuerde que el fuego estaba sobre el monte, ¿sí? Era una nube de humo, estruendo, fuego sobre el monte. Pero ese fuego hoy no viene sobre el monte, quiere venir sobre tu corazón. Ese para no es Shavuot, no es esperar un día específico, es el culmine de todos tus días buscar una intimidad con Él. O sea, esta restauración del plan original. ¿El plan original cuál fue? Que en el monte Sinaí recibieron el Espíritu Santo. O sea, una generación dispuesta a recibir la Torá del cielo, no en tabla, sino en su interior. Ese era el plan original. Pero como siempre el hombre, o sea, acá, no digo por los que están acá, porque acá no sé si habrá alguno que es rebelde a la palabra de Dios. Creo que no, capaz que hay alguien que está ahí en la cámara. Acá lo que Dios dice, lo cumplen, ¿cierto? Seguimos. Por eso ahora, en Hechos, se manifiesta el cumplimiento de la promesa. La Torá vuelve a ser dada, pero esta vez no como letra tallada en una roca, porque ya el corazón, según lo que Yeshua vino a hacer, es cambiar un corazón de piedra por un corazón de carne. O sea, la Torá vuelve a ser dada, pero esta vez no como letra tallada en la roca, sino como aliento viviente en el alma de cada discípulo. El monte cambió, era el monte Sinaí, ahora el monte Sión. Y la Torá ya no desciende solo desde arriba, sino que brota dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. Por eso, cuando Jesús se paró en la última gran fiesta, si ustedes han leído y me dicen, pero Jesús no celebró la fiesta, esa última gran fiesta, ¿cuál era? No era nada más ni nada menos que Sukkot. ¿Y por qué lo digo? Porque lo dice la Escritura, aparte cuando Él dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese río de agua viva no es nada más ni nada menos que el Espíritu Santo fluyendo desde nosotros para aquello, decía Erika, eso es que el Espíritu Santo fluya. Ser sacerdote, ser santo, ir por lo demás, por aquel que está en necesidad. El que se dice ser hijo de Dios, el que se dice ser seguidor de Jesús o de Yeshua y no le habla a nadie, permítame a dudar de que si realmente son hijos de Dios. Simplemente son hijos de su Dios, su propio Dios. ¿Vieron eso que dice, yo creo a Dios a mi manera? Es su propio Dios, no es el Dios eterno. Por eso es que en la palabra vas a escuchar que Él dice que es Dios de dioses. Quiere decir que hay muchos dioses, ¿sí? Pero nosotros creemos en el Dios que nos da vida y vida en abundancia. La Torá no desciende solo desde arriba, sino que brota de tu interior. Decirle al de al lado, el Espíritu Santo quiere fluir de tu interior. Fíjense que la orden para recibir la Torá en aquel tiempo era que se lavaran la ropa. Eso era símbolo de santidad. Ahora acá los discípulos se han purificado por la sangre del Cordero. Eso es lo que te ha purificado. La sangre del Cordero, el que fue inmolado en la cruz. Nosotros acá tenemos la cruz, pero está vacía, porque Él ya ascendió a los cielos. Quedó el símbolo de cómo sufrió por nosotros. Y esto representa justamente las dos tablas en el corazón. O sea, la Torá ya no está en tablas de piedra, tiene que estar en nuestro corazón, porque dice Jeremías ahí 31-33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel desde aquellos días, dice Yahvé. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Eso es en la venida del Mesías. En el Sinaí, el Eterno ordenó, santifica al pueblo y laven su vestidura, dice Éxodo 19:10. O sea que, ¿cómo era la preparación? Externa. Era un ritual, era algo simbólico. Las vestiduras eran blancas de aquella gente, ¿sí? Porque lo hizo purificar. Pero ¿cómo era el corazón?
aún estaba manchado. Porque, como decía mi abuelita, cara vemos, corazón no sabemos. Es más o menos así. Lo veías todo limpio, purificado. Y encima, que no quisieron escucharla, la voz de Dios, cuando Moshe fue a buscar las tablas, dieron una evidencia completa de que no querían saber nada con Dios porque hicieron un becerro de oro, hicieron su propio ídolo. Porque cuando no quieres saber nada con Dios, hace tu ídolo, tu propio ídolo. Vas a escuchar a mujeres, no, pero que mi marido no me deja. No, pero que, ídolo, marido. No, pero que por el trabajo no puedo llegar. Ídolo, el trabajo. No, porque mis hijos, ídolo, el hijo. No, porque la serie de Netflix, bueno. ¿Han escuchado que muchos lo invitas para escuchar y siempre hay un pero? Ese es su ídolo, que no lo deja llegar al eterno. Las vestiduras eran blancas, pero su corazón, ¿cómo está la prueba justamente? ¿Cuál es la prueba? ¿Por qué yo digo que su corazón estaba manchado? Y justamente por eso, porque fabricaron su propio becerro. En cambio, los discípulos, en Hechos, no lavaron su ropa, tal vez sí, no quiere decir que andaban sucios, pero no era lo imprescindible, sino que pasaron 50 días en un proceso interno, que también tuvieron la posibilidad el pueblo de Israel, porque también tuvo 50 días, pero no aceptaron ese proceso de morir a sí mismo. O sea, habían estado en el aposento alto esperando, orando, buscando. O sea que estos 120 que estaban en el aposento alto, la santidad venía desde adentro por el sacrificio de Yeshua. ¿O no? ¿Sí o no? Porque Yeshua no vino solo a lavar nuestras ropas, sino a circuncidar el corazón, que yo le decía en un comienzo, para que justamente su espíritu habitara en nosotros. Hermanos, eso dice en Deuteronomio 36, dice, no se puede manifestar santidad si primero no se ha producido una transformación interna. Nosotros somos fíjense, el privilegio que somos, por eso que somos un milagro. Cada uno, decirle al que tenía al lado, sos un milagro de Dios. Sos un milagro de Dios. No, pero ¿por qué si mi mamá se juntó con mi papá y yo nací? Sos un milagro de Dios. Vos ponete, imaginate. ¿Cómo puede ser que de un ovario y de un espermatozoide esté esa maravilla que está sentado ahí? Decirle, mira si no soy un milagro. Mirá el milagro que tenía Yelena ahí. Un milagro de Dios. No es, por eso es que muchas veces las personas que han nacido por distintas, o sea, por producto de violación o distintas circunstancias negativas, se sienten indignas porque han nacido así. No. Si tienen algún conocido que se siente indigno por esa situación, no. Porque si nacieron es porque a Dios le plació, pero no es para que te sientas indigno por cómo naciste, sino que te sientas digno porque Dios produjo ese milagro que sos vos. Aunque tengas cara de que no querés saber nada, cara que querés salir corriendo, cara de cansado, cara que otra vez tenemos que escuchar al pastor, sos un milagro igual. Sos un milagro. Dice que se escuchó un estruendo que despierta, y ese estruendo es la voz del Eterno. Hechos 2:2 dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Acá tenemos la tradición rabínica, porque va a decir, pero eso es judío. No, pero es que Yeshua le decían rabino. ¿Por qué? Porque era como se identificaban los que estudiaban la Torá. ¿Sí? Y según los que estudian, dicen que el Sinaí, la voz del Eterno, se dividió en 70 idiomas para que todas las naciones se entendieran, pero el pueblo rechazó esa voz. Presten atención, dice que la voz se dividió en 70 idiomas. ¿Qué pasó en Pentecostés? ¿No empezaron a escuchar distintos idiomas? Porque cuando dice que hablaban distintas lenguas,
no era lo que en la iglesia tradicional, en todo lo que es el pentecostal o toda la iglesia evangélica que interpretan que hablaban lenguas es, no sé, hablar lengua. Rambo saca la bazuca, quiero la rama seca, pero hablar lengua no es ese tipo de lengua, sino idioma. Eran distintos idiomas, por eso que dice, ¿cómo puede ser si acá hay medos, persas puedan escuchar? Lo que hablaban eran distintos idiomas, por eso que la tradición rabínica dice que la voz también que se escuchó eran en 70 idiomas, pero el pueblo lo rechazó. Por eso en Hechos ocurre lo inverso. Las naciones escuchan las maravillas de Dios en sus propias lenguas. O sea que el Espíritu está sanando lo que se quebró en Sinaí. Dios siempre ha querido restablecer esa relación con el hombre. Ustedes recuerden cuándo se rompió la relación con el hombre. ¿Alguien sabe? ¿Eh? ¿Cuándo? ¿Quién rompió esa relación con el hombre? Adán. ¿Por qué rompió la relación con el Eterno? Porque desobedeció, porque pecó, porque pecado es desobedecer, ¿sí? O sea, desde ese entonces Dios quiso restaurar la relación porque, a ver, papá, si tu hijo se manda una, lo retás, ¿cierto? Va, eso era lo de mi generación, lo de esta generación de cristal, no sé si lo retan cuando se manda una macana y dice, ay no, tiene 20 años el nene, ¿qué le vamos a decir? Todavía no sabe, no tiene nada vivido. ¿Por qué esa es la generación de cristal? Ay no, es chiquita todavía, tiene 18 años. No le vamos a decir las cosas porque en una de esas se ofenden. Bueno, en mi época, cuando yo hacía algo malo, no me pegaban. Me pegaba una blanqueada de ojo nada más mi viejo que no sabía si meterme abajo de la cama. Y musa. Pero mi papá siempre trataba de volver a hablarme, porque si él no me hablaba, yo no me voy a acercar porque a ver si me faja. Ahora no, los retás y te dicen el Padre Nuestro, el Ave María y te recitan, no sé, proverbios y son así son los hijos. ¿O no? No puedes retar a los hijos porque te terminan retando a vos. ¿Es o no es? Dígame al padre que un hijo se le quede callado cuando lo retas. Creo que ni siquiera Lucas, porque hasta lo escucho gritar también. ¿Lucas cuánto tiene? 7 meses. Entonces el padre, bueno, como un padre que ama, quería acercarse no al hijo, como vos. O como yo, cuando no sé si quería acercarse de nuevo. Y intentó, lo intentaba. Por eso fíjense que tuvo que mandar a su hijo, porque saben que Yeshua vino a practicar el ministerio de la reconciliación, reconciliarnos con Dios, porque Dios no puede habitar donde hay pecado, hermanos. Te han mentido allá afuera si te dicen, pero yo estoy con Dios. Es cierto, hay algunos dicen, pero Dios camina al lado mío. Y Dios tiene que caminar con vos, Dios tiene que estar en vos. Porque es obvio que Dios camina al lado tuyo, porque Dios es omnipresente, Dios está en todos lados. Pero eso no nos sirve a nosotros, Él tiene que estar con nosotros para poder disfrutar de los beneficios de Él. Las naciones escucharon la maravilla de Dios en sus propias lenguas, el Espíritu está sanando lo que se quebró en Sinaí, le dije. O sea, este estruendo no era ruido sin sentido, era la voz creativa de Dios que regresa. Dios regresó porque ya su Hijo había reconciliado a esa humanidad. Esa voz creativa que regresa es justamente el mismo Espíritu Santo de Dios que habla en Génesis 1, que dice que flotaba sobre las aguas donde estaba el Espíritu, la creación. O sea, el Espíritu Santo de Dios es creativo. Que ustedes no tengan creatividad, no le echen la culpa al Espíritu Santo de Dios. O sea, el Espíritu Santo es creativo. ¿Vieron que ahí nomás le echan la culpa a Dios? ¿Alguien alguna vez le echó la culpa a Dios? ¿Y dónde estaba Dios? ¿Dónde estabas vos? Dice que eran lenguas como de fuego. O sea,
Hechos 2:3 dice, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. O sea, el Sinaí, el fuego era temido, ¿verdad? O sea, el fuego, ¿sabe por qué le tuvieron miedo? Porque vieron como que era símbolo de juicio. Por eso el pueblo no se quiso acercar, porque sabían que estaban en desobediencia. Pero nosotros en Jesús, en Yeshua, sabemos que Él ya se entregó por nosotros, tomó todos nuestros pecados. ¿Se imaginan eso? Él tomó los pecados nuestros aún sin conocernos. Él tomó todos nuestros pecados para que nosotros hoy nos podamos presentar delante del Padre, para que hoy podamos escuchar su voz. En Jerusalén el fuego no destruye, ese Pentecostés no destruye, se posa y reparte. O sea que es un encuentro personal con el Eterno, es un encuentro transformador. Si recuerdan, el monte ardía, dicen fuego, ahí en el Sinaí, pero ahora ese fuego no está en un monte lejano, sino está sentado sobre nosotros, está en nosotros. Lo que dice Jeremías, también lo dice Ezequiel, pondré mi Torah en sus mentes y la escribiré en sus corazones. La va a encontrar en traducción que dice la ley, pero en realidad es la instrucción de Dios. Torah es instrucción, ¿sí? Torah es instrucción. La Torah será puesta en nuestra mente. Pondré mi Torah en su mente. ¿Qué alguien quiere la Torah puesta en tu mente y escrita en tu corazón? ¿Sabe qué quiere decir que la Torah está escrita en tu corazón? Sabe que el corazón es el centro donde emanan nuestras emociones. Y de ahí nosotros de acuerdo, ¿viste que dice, ay, siento un nudo, bueno, es el nudo en el estómago, es otra cosa. Pero de acá de tu corazón, siento mariposa, esa es otra cosa. La famosa corazonada. De tu corazón emanan todas las emociones y de ahí es donde vos tomás decisiones. De tu corazón vos tomás decisiones. Por eso es que es tan importante quién habita en tu corazón. Yo interrumpí, no sé, en un momento que estaba diciendo que nosotros somos milagros justamente porque somos el único recipiente que existe en el mundo que puede contener a Dios. No es ni la Catedral de Roma, no es este santuario, le llamamos, ¿sabe por qué le llamamos santuario? No es porque acá venimos a rendirle culto a nadie, sino porque ustedes son santos. Y es un lugar donde se reúnen los santos, por eso es santuario. ¿Sí? Porque somos santos. Nos han hecho creer que para ser santo tenés que tener una aureola, como decía Ariel el miércoles, caminar así, como que va pisando huevos. No, somos santos, somos apartados para Dios. Santo quiere decir que Dushin, como decía Erika, somos apartados para Dios. ¿Apartado de qué? De la maldad del mundo. Por eso yo elegí ser santo, porque yo prefiero ser apartado de lo que el sistema quiere hacer con mi vida. Yo decidí ser santo para que mis hijos fuesen santos, para que mis hijos fueran apartados de lo que el sistema quería hacer con sus vidas. Por eso dice que la palabra hebrea para lengua, con respecto a la lengua de fuego que leíamos, es lashon, ¿cierto? Por eso escuchamos en hebreo lashon hará, que quiere decir lengua perversa. Lashon también se asocia con lenguaje, o sea que la voz en el Sinaí dice que la voz divina se vivió en 70 lenguas. En Hechos, justamente, ocurrió lo mismo, pero esto no es un milagro casual, no fue un milagro casual de que todos escucharan, que todos los distintos que venían de distintos países escucharan. Y fíjense ustedes, ¿por qué estaban reunidos de tantos lugares? Porque subían a celebrar Shavuot. ¿Por qué se habían reunido? Porque celebraban la fiesta de Dios. Es lo mismo que cuando nació, me voy en una ramita cortita y vuelvo. Pues es fácil de que me voy por el árbol así. ¿Por qué dice que Jesús nació en un pesebre? Pero no nació en un pesebre, nació en una suca. ¿Por qué no encontró lugar? Porque era la fiesta de Sucot y todo pueblo de Dios subía a celebrar la fiesta de Sucot a Jerusalén. ¿Y qué hacían? Que nosotros la tratamos de practicar, hacían enramadas con el techo así bien, bien flojito, como para
como representando las tiendas que ellos tenían en el desierto. O sea que José y María habían subido a celebrar Sucot, y justo ahí a María se le dio por tener a Jesús. O sea que Jesús nació en una suca, no nació en un pesebre. Y mucho menos en diciembre, que eso, bueno, es otro tema, porque era pleno invierno, de acuerdo a la tradición que nos han enseñado, pobres pastores tienen que como estatua así congelado, porque en pleno invierno, allá en Israel, y en aquella época hacía mucho frío. Diciembre es invierno en Israel, donde nació Jesús. Por lo tanto, se estipula que Jesús nació en la fiesta de Sucot, más o menos que ha sido en septiembre, octubre, pero como a Dios no le importa celebrar el cumpleaños a su hijo, sino que lo que realmente a nosotros nos marcó fue el sacrificio en la cruz, por eso es lo que está remarcado. Pero este pueblo había subido a celebrar fiesta, por eso habían tantos. O sea que no fue un milagro casual, sino que fue, presten atención, ¿dónde fue que todos hablaban una misma lengua? ¿Y qué se hizo? ¿Qué hizo Dios? ¿Por qué? Porque habían hecho eso, que no era una torre en sí, sino que la conexión que ellos estaban teniendo en lo espiritual era tan alto, porque ahí es donde nació justamente la primera religión. ¿Ustedes saben que la primera religión, si no saben se lo digo, es lo que normalmente ustedes practican? Y no es una religión, no es la religión de Dios. O sea, si por algo el Eterno confundió esa lengua porque se practicaba esa religión. La astrología. La astrología es la primera religión que surgió. Por eso Dios confundió las lenguas, porque dice, si estos juntos han logrado esto, vamos y confundamos las lenguas. Porque tenían un corazón endurecido, tenían roca en su corazón. Pero acá habían discípulos que creían en el Mesías. Por eso no fue un milagro casual, sino fue una reparación de lo que sucedió en Babel, donde las lenguas fueron confundidas. O sea, Shavuot, las lenguas son reunificadas en la adoración del Dios único, porque el mensaje, a pesar que eran distintas lenguas, era el mismo. Era de un Dios eterno, de un Dios de amor, de un Dios que envió a su Hijo justamente para salvar a una generación que está diciendo, yo no quiero ser de la generación de Adán, yo quiero salir del pecado, yo realmente quiero estar junto al Padre y yo realmente quiero vivir en plenitud. Y esa es la generación que estaba ahí en Pentecostés. Por eso es que Dios permitió que todos entendieran el mensaje. Porque ustedes escucharon, estos son galileos, evidentemente no sabían mucho idioma. Saben que los galileos siempre lo menospreciaban, lo veían como menos, es decir, ¿cómo aprendieron tantos idiomas? No sé si han escuchado, pero hay experiencia que yo escuché de un predicador que fue justamente, o sea, él no sabía idiomas y fue, no sé, a una ciudad de habla inglesa y que él empezó a predicar y lo veía que el traductor estaba callado y le dice, pero traducirle. Dice, no, si estaba hablando en inglés. Eso es el poder, eso es la manifestación del Espíritu Santo. ¿Se imaginan ustedes que se animen a salir de acá, que se animen a salir de su lugar de confort, como dice Erika, y que viajes, bueno, a Brasil no lo vamos a mandar a Martín porque sabe portugués, pero imagínate que vas a Francia y empezás a hablar, te vas y te pones a predicar y Dios te va a dar esa lengua, te va a permitir llegar al corazón de las personas. Y ponele que salís por acá, te va a dar el poder para que tu lengua pueda llegar al corazón de las personas. Porque las palabras que van a salir de tu boca no van a ser simplemente conocimiento humano, sino va a ser en el poder del Espíritu Santo. Eso pasó con esos 120. Nos estamos preparando para Shavuot. Esta es la forma de prepararnos, purificarnos. Por eso el Eterno me puso esta palabra. No es que esperemos para el 8 de junio para empezar a ver fuego, toda esa cosa. No, es día a día, es un proceso. Es un proceso.
Nuestro Pentecostés tiene que ser día a día, nuestra experiencia con el Espíritu Santo tiene que ser día a día. Porque ser lleno del Espíritu Santo no es un éxtasis emocional, porque si no para eso vamos y nos ponemos a fumar, como hacen los Rastafari, que fuman para entrar en un éxtasis espiritual, supuestamente. ¿Y ustedes sabían eso? Hay una religión, que son los Rastafari, que fuman para entrar en un éxtasis. No, el Espíritu Santo te hace entrar en un éxtasis, pero no porque estés fumando, sino en una experiencia con el mismo Dios eterno. ¿Te imaginas poder tener esa experiencia con Dios? Que te has sentido tanto tiempo solo, vacío, y sentir esa llenura. Por algo dice la palabra que Dios lo llena todo en todo. Eso es lo que tenemos que anhelar en este tiempo, la llenura de Dios. En la mentalidad hebrea, ser lleno del Espíritu Santo es estar completamente dominado por la presencia del Santo. Eso es llenura del Espíritu Santo. No es bailar, danzar, saltar, cabalgar o pegar gritos. No, es estar completamente dominado por la presencia de Dios. Eso es la llenura del Espíritu Santo. O sea, esta llenura es lo opuesto al vacío del alma causado por la impureza. La impureza provoca vacío en el alma. Por eso este es el tiempo de tu purificación. Si te has sentido vacío en este tiempo, si sentís que las cosas no te salen, y aferrate más al Eterno. ¿Qué? ¿Sos rechazado o sos para rechazar porque hay impureza? No. Si no, yo no estaría acá. ¿Ustedes se creen que yo nací así todo? No. Santito no era ni Tito ni San. Pero Dios me escogió, me limpió, me dolió. ¿No sabe cómo te duele? Yo me acuerdo cuando mi mamá me agarraba con la piedra pome porque yo era de andar descalzo y me agarraba el talón con la piedra pome y decía, me estaba limpiando. ¿Me estaba limpiando? ¿Y te dolía? Sí, pero te estaba limpiando. Y eso quiere hacer con Dios, como te quiere limpiar. Mire, los que allá afuera nos ven como locos, son locos ellos que no quieren saber nada con Dios. Divina locura. El Espíritu Santo no es solo una experiencia, es el retorno del soplo que se perdió justamente en el Gran Edén, lo que le estaba diciendo, a causa de una humanidad caída, a causa de alguien que quiso hacer las cosas a su manera. Y fíjense que de ahí salió, la culpa es del otro. Adán fue el primero en echarle la culpa al otro. ¿La culpa de quién es? Y no, porque mi mujer, la mujer que me diste, así le dijo Adán a Dios. La mujer que vos me diste. Pará, vos eras el que tenía que enseñarle a esa mujer que te di para que no escuchara otra voz. Porque saben, cuando las mujeres escuchan varones amados que están acá, que tienen familia y los que van a formar familia, ¿sabe cuando la mujer escucha la voz de otro varón? Porque no supiste ser el varón que tenías que ser para esa mujer. No voy a seguir porque a ver si me patotean afuera. Así como Dios sopló aliento en la vida de Adán, ahora sopla nueva vida que a los que han pasado por el Pesaj. ¿Saben qué es lo que es pasar por el Pesaj? Es reconocer que ese sacrificio que fue hecho en la cruz fue por vos. Es reconocer que el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, Yeshua, es por vos, es para tu salvación, es para rescatarte de ese lugar que dice que estábamos muertos en delitos y pecados. O sea que cuando vos reconoces ese sacrificio en tu vida, el desierto, viene un desierto en tu alma, pero viene la corrección, siempre es bueno en los desiertos, porque Dios te habla en los desiertos, ¿o no? Tuvo 40 años a ver si lograban escucharlo al Eterno. Después, Moshe lo llevó 40 días al monte, lo llevó 40 años fuera de Egipto. Al mismo Yeshua nos dice que después de ser bautizado, lo tomó el Espíritu y lo llevó al desierto. Es bueno el desierto, decirle el del otro. El tema es, el de al lado, decirle que el tema es que no te quedes en el desierto. Esto es más o menos parecido a que es bueno que fracases, el tema es no ser un fracasado. Porque muchas veces fracasás en lo que vos quisiste hacer por tu propia voluntad y no era el plan de Dios.
Muchas veces fracasás cuando lo que estás haciendo no es voluntad de Dios. Por lo tanto, no te quedes en el fracaso. Buscá la guía del Espíritu Santo. Em, no sé qué le pasa a mi garganta. Acá tenemos el contraste con el becerro de oro. O sea, estaba el becerro de oro que hizo aquellos que escucharon la voz de Dios y siguieron con sus ídolos. Ahora están escuchando la voz de Dios. ¿Van a seguir con sus ídolos? ¿De qué estás lleno? Fíjense Hebreo acá 2:13, ya cerrando, terminando. Hechos 2:13 dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, están borrachos. ¿O no? ¿Estás lleno de mosto o no estás borracho? Che, a ustedes estoy preguntando. Claro, como ninguno se ha emborrachado, ustedes no saben lo que es estar borracho, ¿cierto? Ninguno han tomado un traguito de más, no me pueden contestar. No sé de qué está hablando, pastor. No tengo idea de qué me está hablando. En, en Éxodo 32, cuando Moisés subió 40 días al monte del pueblo, con corazones duros y sin barrera de santidad, porque la santidad es una barrera. Para vos no, para el enemigo. Por eso este pueblo estaba sin santidad, hizo el becerro de oro, estaban vacíos y buscaban llenarse de una imagen falsa, porque no permitieron que la voz de Dios los penetrara, no permitieron que la Torah fuese puesta en sus corazones, era el momento justo y quedaron vacíos, porque si no hay presencia de Dios en vos, estás vacío. Y cuando vos estás vacío, hay alguien que viene ahí en ese lugar. Hay alguien que no te pide permiso, como el Espíritu Santo es un Señor que te va, si vos no lo autorizás a entrar, no entra. Pero hay alguien que sí entra si vos no lo autorizás. ¿Quién es? ¿A alguien le ha entrado alguna vez? El enemigo, Satanás, Satán, el adversario. Nómbrenlo, porque si hay santidad en ustedes, está es bajo sus pies. Satanás no le tenés que tener miedo si hay santidad en vos, porque está bajo tus pies. Si vos le tenés miedo al diablo, a Satán, porque en sí, diablo, Satán, el colorado, el coludo, el cachudo, no es el nombre. ¿Ustedes saben cómo se llamaba ese ángel caído? ¿Eh? Lucifer se llamaba. Lucifer. ¿Y sabe qué significa Lucifer? Ángel de luz. Pero en la desobediencia, por querer desobedecer a Dios, perdió su identidad. Y eso le pasó a toda la humanidad. Porque allá afuera te dicen, vos decís, yo soy hijo de Dios. ¿Y vos qué te crees que soy yo? ¿Soy hijo de un animal? No, sos creación de Dios. Porque hasta que no reconozcas a aquel que vino a reconciliarte con Dios, que es el mismo Yeshua, Jesús el Cristo, seguís siendo creación, criatura. Por lo tanto, eres hijo del padre de la mentira. Y el padre de la mentira es justamente Lucifer, que perdió identidad. Por eso es padre de la mentira. Hasatán quiere decir el adversario, diablo. O sea, perdió identidad. Por eso es necesario, y tal vez vos muchas veces te has sentido sin identidad, no sabes quién sos, no sabes dónde estás parado, no sabes para dónde agarrar, no sabes dónde está tu norte, tu sur, no sabes para dónde caminar, porque no has perdido identidad. Por eso Dios te está llamando a que deje que el Espíritu Santo te llene para realmente tener la verdadera identidad, ser hijo de Dios. A lo mejor te estoy tirando creencias, estructuras, pero si cualquier cosa de lo que yo he dicho, si ven que me lo pueden refutar con esto, yo soy oído para escuchar y si me equivoqué, pido perdón. Pero sé lo que dice la Escritura. Solamente somos hijos de Dios por medio de Yeshua. Y no es decir, yo tengo la crucecita de Jesús acá. No tenés que tener una crucecita acá. Lo tenés que tener dentro tuyo por medio del Espíritu Santo, que maneje tus emociones para que ya no sigas cayendo en pecado ni entrar en el peor pecado. ¿Sabes cuál es el peor pecado del ser humano? Pensar en quitarse la vida. Vieron que es muy de moda el quitarse la vida.
es el peor pecado. ¿Por qué? Porque la vida no te pertenece. La vida es de Dios. Y cuando vos te quitas la vida, te convertís en asesino. De tu propio asesino, pero delante en lo espiritual, estás destinado al lago de fuego. Estás destinado a una muerte eterna, no a vida eterna. Yeshua es la vida, te da vida eterna. Por eso yo hoy los animo, porque Dios te creó no para estar en angustia, sino para ir de victoria en victoria. Los discípulos han permanecido en santidad, están separados, están guardados, están en unidad, en un ejad, están llenos del Espíritu Santo, porque hay otro problema cuando no estás en unidad. ¿Alguien ha escuchado el tema de mente fragmentada? La Biblia dice hombre de doble ánimo, que hoy querés, mañana no querés. Eso es mente fragmentada. Hoy estoy bien con Dios, mañana me quiero pegar un tiro. Hoy estoy bien con Dios, mañana no me quiero levantar de la cama. Hoy estoy bien con Dios, mañana me fumo todo y me tomo todo. Eso es mente fragmentada y mientras se mantenga esa, porque todo es decisión nuestra, ¿eh? Acá no le vengamos a echar la culpa. Primero, persona visible, el pastor. Ni al pastor, ni a tu hijo, ni a tu esposa, ni a tu marido, ni a no sé a quién. El único responsable de tu vida sos vos. Decirle al que tenía al lado. El único responsable de tu vida sos vos. No le eché la culpa a nadie más. Hermanos, el mundo siempre se burlará de lo que no entiende. Siempre se va a burlar de lo que no entiende. Para los egipcios, fíjense usted, para los egipcios era de loco que Israel siguiera una nube. Para los romanos, Yeshua estaba loco por no defenderse. Para los burladores que estaban en Hechos 2, los discípulos que estaban ebrios, los que no entienden, se burlan, porque están cegados, no pueden ver las maravillas de Dios. ¿Saben quiénes son? Solo los vacíos son los que se burlan. Se burlan de los llenos, o sea, los que están vacíos del Espíritu Santo se burlan de los que están llenos del Espíritu Santo. Solo los esclavos critican a los libres. Por eso yo te animo a que en esta noche decidas. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, pareces loco para el sistema, ¿o no? Yo cuando me vine para acá, me criticaron no solamente lo del sistema. Estaba loco. Estaba en una linda casa. Mi empresa estaba funcionando. Tenía mi familia, todos los familiares allá. ¿Qué va a ir a hacer allá? Madariaga. ¿Quién conoce a Madariaga? Sin embargo, divina locura que yo seguí. Y me trataban como loco. Lo único que faltaba literal, que venirme a buscar con una camisa de fuerza, porque mientras pasan los años y siempre me voy enterando de algo más que dijeron. Me estaban por venir a buscar con una camisa de fuerza, pero estaba loco. No voy a venir acá. Pobre niños, pobre Luciano, pobre Juan, pobre Mili. Ariel no, porque se quedó allá en Mendoza. Pobre, mira al pobre, mira al Juan, arrepentidísimo de haber venido a Madariaga, mira, el fruto de haber venido a Madariaga, un ruludito ahí en brazo. Luciano, una chilindrina, está arrepentidísimo y allá todos me juzgaron. Te van a juzgar cuando vas a dar el primer paso. Primero, a la iglesia evangélica. Ahí los pastores viven de tu plata. Te sacan la plata. Anda al casino mejor. Ahí no te sacan la plata. Hablando de casino, qué tremenda la frialdad que hay en las personas, la dureza de corazón. ¿Cómo puede ser? Veía que en el casino Mar del Plata una mujer de 71 años cayó muerta y los otros todos seguían jugando. Todos seguían jugando. Pero eso es normal, eso está bien. Ahora vos
Andá y hacé lo que dice la Biblia, te empiezan a decir, no, pero eso es para cuando estaba el templo, no, pero sos loco. Yo hace 25 años que soy loco. Hacen 13 que soy pastor, más locura tuve ahí. Pero me dio resultado, me dio resultado. La mente carnal no puede discernir las cosas del Espíritu, hermano. Por eso te van a decir 10.000 cosas. 1 Corintios, el apóstol Pablo dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea que no pueden entender lo nuestro, porque eso solamente se discierne espiritualmente. El que está esclavizado por Egipto ve locura donde hay libertad. Egipto, ¿qué quiere decir? Es el Misraín, lugar de encierro, lugar de confusión. Eso es egipcio. Y todas las personas afuera dicen que son libres con un cigarrillo en la mano. Es decir, pero deja el cigarrillo, es que no puedo salir de la droga. Entonces, ¿sos libre o no sos libre? No puedo dejar de pecar, entonces ¿sos libre o no sos libre? Libres son los que pueden tener justamente dominio propio, y eso solamente te lo da el Espíritu Santo. No te embriagues con vino, sino con la presencia divina. O sea, esta llenura produce justamente una claridad profética, te da el poder de transformar. Por eso es lo que le citaba recién Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La llenura del Espíritu Santo no es solo hablar en lengua, es vivir como Yeshua nos manda. Hermanos, no se asusten con la palabra santidad. Santidad no es algo estricto, es una barrera. Sí, exactamente, es en el sentido santo, es separado para un propósito. La santidad no es un legalismo, es una muralla contra el sistema impuro. Ser santo es ser apartado para él. O sea que ya ese sistema impuro no te va a afectar. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Si tu alma está dividida, no puedes recibir el fuego del Espíritu Santo. Por eso es que te decidas. No puedes estar. Existen dos caminos. ¿Sí? O sea, es clarísimo, la Torah dice, te pongo entre la vida y la muerte. Voy a elegir qué camino. O sea, no puede estar dividido. Debe estar alineado justamente a un propósito. Dios te está llamando. ¿Sí? Hasta acá llego. Hasta acá llego. Me quedó, pero yo creo que con lo que le dije, le va a quedar haciendo mucho ruidito en su cabeza. No, que cuando salgan, como dice la palabra, no vengan las aves de los cielos a robar la semilla que hoy ha sido implantada. Cuando salga acá, no te vayas a cumpleaños, no te vayas a fiesta. Andá y guardá esa palabra una vez que esté guardada en vos, porque si no, se va. Gracias. Que esa palabra no se vaya de vos, ¿sí? Decirle al de al lado, no te vayas a emborrachar con vino, emborrachate con el Espíritu Santo. ¿Sí? Pentecostés, hermano, no es una fecha, es una dimensión. Decirle al de al lado, Pentecostés no es una fecha, es una dimensión. Porque tal vez vas a escuchar, vas a escuchar el Pentecostés, tanto en la iglesia católica, que la iglesia oficial, en iglesia evangélica va a hablar el Pentecostés, pero te lo largan en cualquier fecha, no cuando realmente dice el calendario lunar, porque ustedes saben que Dios se maneja por el calendario lunar. Entonces, ¿qué tal si empezamos a buscar de Dios y no raíces hebreas ni nada de eso, sino las raíces de la Escritura, las raíces de la Torá? Muchos celebran Pentecostés como un evento anual, pero el verdadero discípulo comprende que Pentecostés es una dimensión espiritual que debe habitar en nosotros cada día, no prepararnos porque
lo hicieron ellos. Lo hicieron los 120 que estaban en el aposento alto. Pero nosotros ya no es que tenemos que esperar, porque, a ver, no sé si ustedes recuerdan que Yeshua estuvo 40 días con ellos y 10 días antes de Pentecostés le dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. O sea, hermanos, ese Consolador, el Espíritu Santo, está con nosotros de hace 2000 años. O sea que no tenemos que esperar Pentecostés para que venga el fuego santo y descienda sobre nosotros y empecemos a hablar lengua y a danzar. No. Cada día es nuestro Pentecostés en una dimensión espiritual que debe habitar en nosotros cada día. No se trata de un calendario, sino de una conciencia encendida. Eso es Pentecostés, de una vida donde el fuego de ese Espíritu Santo, ese Ruach HaKodesh, arda sin apagarse, como dice Levítico 6:13. Así como el pueblo en el Sinaí solo experimentó un día de gloria, pero volvió a la rutina vacía. Por eso, ¿de qué sirve prepararnos para un día si después seguimos en la rutina vacía? Debemos preparar, o sea, nuestra preparación es que cada vez tenemos que intensificar más esa manifestación del Espíritu en nosotros. Nosotros estamos llamados a no salir jamás del monte, porque el monte ya no es geográfico, el monte está dentro de ti. El monte ya no es, porque la manifestación del Espíritu Santo está en vos. Por eso Pentecostés debe ser cada día en nuestro caminar en Yeshua. El próximo Shavuot, próximo Pentecostés, no debe ser solo una celebración externa con adornar todo acá muy bonito, preparar las mesas servidas, que está buenísimo, no digo que no lo hagan, sino que debe ser la manifestación plena de lo que ya está en nosotros. No buscar que ese día se manifieste, la manifestación tiene que ser día a día. Tenemos que cada día ir de gloria en gloria, un poquito más, un poquito más. Porque cuando dejamos habitar a Yeshua plenamente, el que se manifiesta a través de nosotros con poder y pureza y propósito es Él. O sea, ya no esperamos una manifestación exterior. Esperamos que lo que Él sembró en nuestro interior florezca con fuego y con verdad. Amén. Así que para el 8 de junio sí vamos a hacer tremenda fiesta, pero con el poder del Espíritu Santo, no esperando que venga el Espíritu Santo en nosotros, sino con el poder que está en cada uno de nosotros. Va a haber sanidad, hermano, va a haber como la transformación que va a empezar a estar, pero no es porque ahí se manifieste, sino que cada uno de ustedes que son templo, cada uno de ustedes que está el Espíritu Santo, cuando nos juntamos, imagínense tremendo poder. Es como juntar, no sé, en lugar de una dinamita, juntar 80 dinamitas, la explosión va a ser mucho más fuerte que la de una dinamita. Y eso es lo que tiene que suceder en Pentecostés. Eso es lo que tiene que suceder en nuestras vidas. Y de ahí en más, ver cómo Dios empieza a transformar vida a través nuestra. ¿Por qué? Porque estos 120 no se quedaron con que hablaron nuevas lenguas. Salieron a pesar de que lo iban a matar, porque los mataron, ¿o no? Los perseguían, sí, pero morir en Cristo es ganancia. Eso es la seguridad que tenían ellos. En cambio, morir allá afuera es muerte eterna. Ahora sí, cierro. Lo invito a que se pongan de pie y oramos. Y si hay alguien que realmente se ha sentido vacío en este tiempo y quiere pasar, ¿sabe qué lo que es pasar? Es dar un paso adelante, salir del montón como estaban los israelitas. Ahí, entre los israelitas había gente mezclada, habían de distintas naciones, tanto como egipcias, que eran los que más provocaron eso. Es la idea del becerro de oro. Los otros le siguieron. Por eso debemos guardarnos tanto de con quién nos juntamos, de quién nos rodeamos y no tratar de nosotros influenciarlos a ellos con la palabra de Dios, no que ellos nos influencien con la palabra de Hasatán, del adversario. Así que si se han sentido vacíos, yo los invito a que es simplemente un paso, no es de que voy a poner mano, nada de eso, simplemente es decirle al enemigo, porque ustedes no sé si saben que hay seres espirituales en este lugar.
porque somos espíritus nosotros que tenemos un cuerpo y un alma para manifestarnos, pero hay otros que no tienen cuerpo ni alma y están tanto como los ángeles de Dios acá presentes, como los ángeles caídos, que son los que el acusador envía para decir, mirá mira cómo cantaba en la iglesia y míralo ahora cómo anda fumando, cómo anda, no sé, haciendo cosas que sabe que para Dios es desagradable. Por eso aquello que el pasar adelante es tomar una posición delante justamente de los cielos, decir, yo decido salir de mi zona de confort. Yo decido que de ahora en más Cristo vive en mí. Por más que lleves tiempo, por más que lleves años, capaz que nunca dejaste que Cristo viviera en vos. Quizás en tu interior siempre estuvo ese yo, ese ego, tomando el control. No digo que el ego va a morir, porque el ego, si muere el ego, morís vos, sino que debe estar crucificado cada mañana, como dice Gálatas 5:25. Es 2:20, me fui por el 2:20. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Eso tiene que ser nuestro pensamiento. ¿Sí? Que salgan de la zona de confort y que realmente decidan presentarse delante de Él y decir, Señor, yo quiero tu llenura. Yo quiero tu llenura. Yo quiero que sea tu Espíritu Santo llenándome. Y vayan, cierren sus ojos y vayan orando. Y díganle, Señor, perdón por no dejarte entrar a mi vida. Pero hoy decido que seas tú gobernando mi vida. Perdón, Señor, porque muchas veces he querido hacer las cosas a mi manera. Y sé que eso me ha llevado cada vez más cerca del abismo, cerca de la muerte. Perdón, Señor. Pídanle perdón y decirle, Señor, yo quiero que tú habites en mí. Señor, yo abro mi corazón para que tú habites en mí. Ya no quiero hacer las cosas a mi manera, sino que sea tu Espíritu Santo llenándome. Señor, yo te doy gracias por cada uno de los que han pasado acá adelante. Te doy gracias, papá. Te doy gracias y te pido que sea tu llenura, esa llenura que recibió los 120 en el aposento alto, que hoy reciban llenura el Espíritu Santo, que puedan sentir el gozo, de que son escogidos, que son milagros preciosos, que tú pagaste un alto precio por medio de Yeshua, esa muerte en la cruz, que tú pagaste un alto precio con su sangre. Señor, yo te pido que cada uno de estos hijos que han pasado, que puedan sentir que tú estás ahí, que tú estás ahí. Señor, que sea esta la noche donde empiecen a vivir su Pentecostés. Que esta sea la noche donde empiecen a sentir que tu Espíritu Santo está en ellos. Espíritu Santo, llena, Señor, llena a cada uno de tus hijos. Que ese fuego consumidor queme las impurezas que aún están. Que ese fuego consumidor queme aún esos vestigios de duda, esas acusaciones que están en su corazón, Señor, que desaparezcan. Que ese fuego del Espíritu Santo queme todo aquello que no les permiten tener una comunión plena contigo. Señor, que no sean como aquel pueblo en el Sinaí, sino que sean como los que están en el aposento alto. Que puedan recibir con gozo, lo que tú estás dando en este momento. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven. Manifiéstate, Señor.